Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde las noticias de farándula turca son más jugosas que un melocotón en pleno verano. Hoy prepárense porque la bomba que vamos a detonar es de esas que hacen temblar el suelo del mundo del espectáculo. Sí, lo adivinaron. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Recuerdan esa pareja que nos robó el aliento en Senkalkam? Esos rumores de romance que nunca se confirmaron del todo, pero que todos ansiábamos que fueran verdad. Pues abrochen sus cinturones, porque parece que hay más de lo que vemos a simple vista. Mucho más. Hoy, mis queridos, vamos a desentrañar un misterio, a analizar pistas ocultas y a especular sobre un supuesto poema secreto que Kerem Bürsin habría escrito a Hande Erçel. Sí, escucharon bien, un poema. Un derroche de romanticismo que, según algunas fuentes, sería la prueba definitiva de un amor que nunca murió. Antes de sumergirnos de lleno en este drama digno de una telenovela, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, bienvenidos. Los invito a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Recuerden que sus likes y comentarios son el combustible que alimenta este canal. Ahora sí, pongámonos las gafas de detectives y adentrémonos en el mundo de Kerem y Hande. La historia, como ya saben, comienza en el set de Senkalkam. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar a todos. Pronto los rumores de un romance fuera de cámaras comenzaron a circular, alimentados por fotos juntos, miradas cómplices y gestos cariñosos. Durante un tiempo pareció que los rumores se hacían realidad. Vacaciones juntos, declaraciones ambiguas y hasta presentaciones familiares. Todo apuntaba a que Kerem y Hande eran mucho más que compañeros de trabajo. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad duró poco. De repente la relación se enfrió, las apariciones juntos se hicieron más esporádicas y finalmente llegó la confirmación: Kerem y Hande habían terminado. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre sus fans, que no entendían qué había pasado. Se especuló sobre posibles infidelidades, diferencias irreconciliables y presiones de la fama. Pero la verdad es que hasta el día de hoy, las razones de la ruptura siguen siendo un misterio. Y aquí es donde entra en juego el famoso poema. Según algunas fuentes cercanas a la pareja, durante su relación, Kerem, conocido por su vena artística y su sensibilidad, habría escrito un poema a Hande. Un poema que nunca vio la luz pública, un secreto guardado bajo llave en el corazón de Kerem. ¿De dónde sale esta información? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Algunos periodistas turcos aseguran haber escuchado rumores sobre este poema de fuentes cercanas a la pareja, aunque nadie ha podido confirmarlo al 100%. Otros afirman que el poema existe, pero que Kerem se niega a compartirlo por respeto a la privacidad de Hande. Pero, ¿qué tipo de poema podría ser? ¿Un canto al amor eterno? ¿Una declaración de intenciones? ¿O tal vez una disculpa por algún error cometido? Aquí es donde podemos dar rienda suelta a nuestra imaginación. Imaginemos un poema en el que Kerem describe la belleza de Hande, no solo la física, sino también la interna. Un poema en el que alaba su talento, su inteligencia y su sentido del humor. Un poema en el que confiesa que Hande lo ha cambiado para siempre, que lo ha hecho mejor persona. O tal vez el poema sea una reflexión sobre la fragilidad del amor, sobre las dificultades de mantener una relación bajo el escrutinio público. Un poema en el que Kerem expresa su arrepentimiento por no haber podido hacer funcionar las cosas, pero también su agradecimiento por los momentos felices que compartieron. Sea como sea, lo cierto es que la existencia de este poema, real o imaginaria, ha reavivado la llama de la esperanza entre los fans de Kerem y Hande. Muchos creen que este poema es la prueba de que el amor entre ellos nunca murió, que simplemente se transformó en algo diferente. Y es que, seamos sinceros, la química entre Kerem y Hande era demasiado evidente como para ser ignorada. Incluso después de la ruptura, se les ha visto interactuando de forma cordial y respetuosa, lo que ha alimentado aún más los rumores de una posible reconciliación. Algunos creen que el tiempo lo cura todo, y que con el tiempo, Kerem y Hande podrían volver a encontrarse. Otros son más escépticos y piensan que la relación ha llegado a su fin de forma definitiva. Lo cierto es que solo ellos saben la verdad sobre lo que realmente pasó. Solo ellos saben si el poema existe y, en caso de que exista, qué dice realmente.
Nosotros, como meros espectadores, solo podemos especular y soñar con un final feliz. Pero, ¿y tú qué opinas? ¿Crees que el poema es real? ¿Crees que Kerem y Ande volverán a estar juntos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer tus teorías y debatir sobre este tema tan apasionante. Y ahora, llegamos al final de este vídeo lleno de misterio y romance. Hemos analizado los rumores sobre el supuesto poema secreto de Kerem Bürsin a Hande Erçel, hemos especulado sobre su contenido y hemos reflexionado sobre el estado actual de su relación. Como hemos visto, la historia de Kerem y Hande sigue siendo un enigma, un culebrón turco que nos tiene a todos enganchados. Solo el tiempo dirá si volveremos a verlos juntos o si su historia de amor ha llegado a su fin. Gracias por acompañarnos en este viaje por el mundo del corazón turco. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. No olviden que la opinión de ustedes es muy valiosa para nosotros y nos interesa saberla. No duden en dejar sus comentarios y opiniones sobre todos los temas que se trataron en este vídeo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras novedades. Hasta la próxima, mis queridos chismosos. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino, o al menos, eso esperamos. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen, que esto no acaba aquí. Porque el salseo de Kerem y Hande es un pozo sin fondo de rumores, especulaciones y dramas dignos de la mejor telenovela. Y como sabemos que ustedes, mis queridos chismosos, están sedientos de más información, vamos a profundizar aún más en este embrollo amoroso. Para empezar, vamos a hablar de las señales. Porque seamos honestos, cuando dos personas se atraen, las señales son inevitables. Y Kerem y Hande durante su tiempo juntos, nos dejaron una buena cantidad de migas de pan que alimentaron nuestras esperanzas de romance. Recordemos esas miradas intensas, esas sonrisas cómplices, esos abrazos que parecían durar una eternidad. ¿Se acuerdan de cuando Kerem le regaló a Hande un cachorro bulldog francés? Un gesto que muchos interpretaron como una declaración de amor en toda regla. ¿Y qué me dicen de las entrevistas en las que se elogiaban mutuamente, resaltando sus cualidades personales y profesionales? Todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad. Pero como ya sabemos, las apariencias engañan. Y detrás de esa fachada de romance perfecto, se escondían problemas que al final, terminaron por separarlos. ¿Cuáles fueron esos problemas? Ahí es donde entramos en terreno pantanoso. Algunos dicen que la fama fue la principal culpable. El asedio constante de los paparazzi, la presión de los fans y la imposibilidad de tener una vida privada habrían desgastado la relación. Otros apuntan a diferencias de personalidad y a incompatibilidades en sus proyectos de futuro. Y no faltan los que mencionan terceras personas, aunque hasta el momento, no hay pruebas concretas de infidelidad. Pero volviendo al tema del poema, ¿por qué tanto revuelo con esta supuesta creación de Kerem? Porque, mis queridos, un poema es mucho más que un simple conjunto de palabras. Un poema es una ventana al alma, una forma de expresar los sentimientos más profundos y sinceros. Si Kerem realmente escribió un poema a Hande, significaría que la actriz ocupó un lugar muy especial en su corazón. Un lugar que, a pesar de la ruptura, sigue intacto. Y es precisamente esa esperanza de que el amor perdure lo que alimenta la fantasía de una reconciliación. Ahora imaginemos por un momento el contenido de ese poema. ¿Sería una elegía a la belleza de Hande? ¿Una oda a su talento y a su espíritu libre? ¿O tal vez un lamento por el amor perdido? Podríamos imaginar a Kerem describiendo los ojos de Hande como dos luceros que iluminan su camino. O alabando su sonrisa contagiosa, capaz de alegrar hasta el día más gris. O confesando que, gracias a ella, aprendió a amar de una forma más profunda y sincera. Pero también podríamos imaginar un poema más oscuro y melancólico. Un poema en el que Kerem expresa su arrepentimiento por los errores cometidos, su frustración por no haber podido superar los obstáculos y su tristeza por haber perdido a la mujer que amaba. En cualquier caso, lo cierto es que la existencia de este poema, real o imaginaria, ha desatado una ola de especulaciones y fantasías entre los fans de Kerem y Hande. Y es que cuando se trata de amor, la esperanza es lo último que se pierde. Pero, ¿qué dice la ciencia sobre todo esto? ¿Existe una explicación racional para nuestra obsesión con las parejas de famosos?
Según los expertos, nuestra fascinación por las relaciones sentimentales de las celebridades se debe a varios factores. En primer lugar, nos identificamos con ellos. Los vemos como personas normales, con los mismos problemas y alegrías que nosotros. Y cuando los vemos enamorarse, sufrir o superar obstáculos, nos sentimos inspirados y motivados. En segundo lugar, las historias de amor de los famosos nos ofrecen una vía de escape de nuestra propia realidad. Nos permiten soñar con un mundo ideal, en el que el amor lo puede todo. Y aunque sabemos que la vida real no es como en las películas, no podemos evitar dejarnos llevar por la fantasía. Y en tercer lugar, el chismorreo sobre las relaciones sentimentales de los famosos nos proporciona una sensación de control y superioridad. Nos permite juzgar sus decisiones, criticar sus errores y sentirnos, por un momento, más inteligentes y exitosos que ellos. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la historia de Kerem y Hande nos tiene a todos enganchados. Y mientras haya una pizca de esperanza de reconciliación, seguiremos especulando, fantaseando y chismorreando sobre su relación. Así que, mis queridos chismosos, les invito a seguir participando en este debate. Déjenos sus comentarios, compartan sus teorías y díganos qué creen que pasará con Kerem y Hande. Porque al final, el amor es un misterio que todos queremos resolver. Y mientras tanto, seguiremos disfrutando del salseo y de las noticias más jugosas del mundo del corazón turco. Hasta la próxima.